detuvo a una mujer negra que corría hacia una emergencia de vida o muerte y exigió ver su identificación, convencido de que era una impostora o una intrusa. Lo que el oficial Rohr no sabía era que la mujer con uniforme era la doctora Elena Vargas, jefa de personal médico, ex jefa de cirugía, y la máxima autoridad médica en todo el centro de 1.500 camas. Las imágenes de las cámaras de seguridad del Hospital del Pasillo Pico serían revisadas por autoridades federales, abogados laboralistas, la junta directiva del hospital, y eventualmente se convertirían en un escalofriante ejemplo utilizado en sesiones de capacitación policial en todo el país sobre cómo el sesgo racial ciega a los oficiales ante las credenciales profesionales más obvias. En menos de 7 minutos, la carrera de 4 años de Rohr quedaría destruida permanentemente. En 9 meses, la ciudad y la empresa de seguridad contratada pagarían a la doctora Vargas más de $4,2 millones para resolver una demanda que alegaba discriminación, detención ilegal e interferencia con la atención al paciente. Pero en ese momento, parada justo afuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, Scott Rohr solo vio a una mujer negra con uniforme corriendo demasiado rápido, luciendo sospechosa y necesitando ser controlada. Estaba a punto de aprender que confrontar a alguien durante un código azul, porque no encaja en su imagen sesgada de un ejecutivo hospitalario, tiene consecuencias irreversibles. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo. Y por favor, haz clic en ese botón de suscripción ahora mismo, porque historias como estas necesitan ser compartidas, y tu apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. La doctora Elena Vargas tenía 48 años y era una de las figuras más respetadas en la administración hospitalaria moderna. Poseía un título de doctora en medicina de la Escuela de Medicina de Harvard, completó su residencia quirúrgica en Johns Hopkins y se especializó en cirugía de cuidados críticos, centrándose en casos cardíacos complejos en pacientes pediátricos. Durante 15 años había sido una cirujana en ejercicio conocida por su precisión, su calma bajo presión y su capacidad para tomar decisiones en fracciones de segundo que salvaban vidas. Hace 4 años había sido reclutada de regreso al Hospital Universitario Metropolitano, donde una vez fue jefa de cirugía para asumir el cargo de jefa de personal médico. Como jefa de personal médico, Elena supervisaba todos los servicios clínicos, un personal médico de 1.200 médicos y un presupuesto de investigación superior a $500 millones. Formaba parte de la junta directiva del hospital, informaba directamente al director ejecutivo y era responsable de garantizar la máxima calidad de atención al paciente en todo el extenso sistema universitario. Sus supervisores la llamaban visionaria, sus colegas la llamaban implacable. Era una de las pocas jefas de personal médico latinas en los principales hospitales universitarios del país. Un hecho que llevaba no como una medalla de honor, sino como un recordatorio constante de que había pasado toda su carrera luchando contra suposiciones sobre quién pertenecía a posiciones de tan inmensa autoridad. En esa noche particular de martes, Elena estaba en su oficina administrativa del 3er piso, vestida con cómodos uniformes azules, su atuendo tradicional para el papeleo nocturno, cuando sonó la alarma de código azul directamente encima. Había estado revisando los horarios de personal, pero la naturaleza crítica de la llamada del PICU en la sala 307 significaba que necesitaba moverse de inmediato, tanto para ofrecer su experiencia
como para coordinar la respuesta institucional. Su placa de identificación del hospital, que mostraba claramente su foto y su título, estaba enganchada a la pretina de su uniforme, parcialmente oculta por su blusa de uniforme mientras se inclinaba sobre su escritorio. Agarró su estetoscopio y comenzó a correr hacia los ascensores, dirigiéndose al PICU en el tercer piso, moviéndose con el propósito y la velocidad que proviene de saber que la vida de un niño pende de un hilo. El oficial Scott Rohr era un oficial de seguridad contratado empleado por Allied Protection Services, una firma privada contratada por el hospital. Rohr tenía 32 años y había estado trabajando en el Hospital Universitario Metropolitano durante 4 años, asignado específicamente a patrullaje nocturno en las torres de cuidados intensivos durante los últimos 2. Se veía a sí mismo como un guardián dedicado de las zonas restringidas del hospital, pero las evaluaciones de su supervisor insinuaban problemas más profundos. En 4 años, Rohr había generado 12 quejas. 10 de esas 12 quejas involucraban cuestionar, detener o acosar a miembros del personal de color en áreas restringidas o estacionamientos. Una enfermera de la UCI negra detenida durante 20 minutos afuera de la sala de medicamentos porque Rohr insistió en que su placa había caducado. No lo había hecho. Un técnico quirúrgico latino cuestionado agresivamente en el vestuario del personal por usar una instalación que Rohr afirmó que era solo para médicos. No lo era. Un médico residente asiático seguido desde el estacionamiento hasta la entrada de urgencias, porque Rohr pensó que parecía estar observando el edificio. Iba a trabajar. Cada queja había sido investigada por Allied Protection Services y cerrada con recomendaciones de capacitación adicional en sensibilidad cultural. Rohr asistió a cada taller, firmó cada formulario y volvió al mismo comportamiento, armado con autoridad y convencido de que el personal de color en áreas de alto valor era inherentemente sospechoso. Sus supervisores notaron que era demasiado celoso en la aplicación del control de acceso. Notas que nunca se tradujeron en consecuencias significativas. Esa noche, Rohr estaba posicionado cerca de la entrada del PICU, escaneando el largo pasillo, buscando cualquier cosa que pudiera justificar su vigilancia proactiva. Entonces sonó la alarma de código azul seguida de la ubicación específica. PICU, sala 307. Momentos después, Rohr vio a la doctora Vargas corriendo por el pasillo hacia él, a toda velocidad. Llevaba un uniforme de utilidad, el pelo recogido, llevaba un estetoscopio y se movía con un propósito urgente. Pero debido a que su placa de identificación estaba parcialmente oculta por su rápido movimiento y el pliegue de su blusa de uniforme, el sesgo condicionado de Rohr llenó inmediatamente los espacios en blanco. Mujer negra, movimiento rápido, área crítica, identificación oculta. Debe ser una persona no autorizada. Quizás alguien intentando acceder a medicamentos o equipos durante el caos de la emergencia. Se interpuso directamente en su camino, bloqueando la entrada al pasillo del PICU, apoyando su mano cerca de su cinturón. «Deténgase ahí mismo», exigió Rohr, su voz aguda y autoritaria. «Esta área está restringida. No puede estar aquí». La doctora Vargas se detuvo al instante, el bloqueo repentino sacudiendo su cuerpo. Miró a Rohr, su rostro concentrado, sin registrar miedo, sino una inmensa urgencia profesional. «Soy personal médico», dijo, su voz tensa pero controlada. «Respondo al código azul en 307. Apártese». Rohr no cedió. Vio su compostura no como profesionalismo, sino como un engaño practicado. «Necesito ver alguna identificación ahora».
Elena levantó rápidamente su blusa de uniforme ligeramente, señalando la placa enganchada a su pretina. Mi identificación está aquí mismo. Doctora Vargas, jefa de personal médico. Voy a entrar al PICU. Está retrasando una respuesta médica. Rohr apenas miró la placa. Su suposición ya estaba fijada. Necesita ver mi identificación para creer que trabajo aquí. Sí, insistió Rohr, recurriendo a la política que solo aplicaba selectivamente como todos. Tenemos informes de personal no autorizado. Elena sintió la familiar quemadura ácida de la frustración, pero mantuvo su respiración constante. Estaba perdiendo segundos que un paciente no tenía. Interesante, afirmó, su voz bajando a un tono frío y controlado que exigía documentación. Te vi dejar pasar a 2 residentes blancos por este mismo lugar hace 5 minutos, ambos sin identificación visible, y no detuviste a ninguno de ellos. ¿Qué me hace diferente de los demás que simplemente pasaron? Oficial Rohr. La cara de Rohr se puso visiblemente roja. La cámara corporal capturó su vacilación. Se negó a responder la pregunta, recurriendo en cambio a la intimidación procesal. ¿Se niega a mostrar la identificación adecuada? Le estoy mostrando mi identificación y me he identificado verbalmente como personal médico que responde a un código azul. Contrarrestó Elena manteniendo su posición. Le informo que cualquier intento de obstruirme para que cumpla con mis deberes médicos es motivo de denuncia inmediata y posible sanción. Ahora apártese o documentaré su negativa a seguir las instrucciones directas del jefe de personal médico durante un intento de salvar vidas. Rohr redobló la apuesta. Había sido desafiado y, lo que es peor, señalado por motivos de su propia aplicación selectiva. Su orgullo se activó, anulando cualquier capacitación que pudiera haber recibido. No tengo tiempo para esto, escupió. Muéstreme una identificación visible adecuada ahora mismo, o llamaré refuerzos y le haré escoltar fuera por allanamiento de morada e impedimento de una operación de seguridad. Elena miró a Rohr directamente a los ojos. Llame a sus refuerzos, dijo con calma. Llame a su supervisor. Llame a recursos humanos porque en aproximadamente 2 minutos se dará cuenta de que acaba de amenazar con arrestar a la jefa de personal médico de todo este hospital por responder a un código azul. Las palabras cayeron con un peso audible. Se podía ver la confianza desvanecerse del rostro de Rohr en las imágenes de seguridad, reemplazada por una incertidumbre inmediata y un destello de miedo frío y naciente. Intentó recuperarse, apoyándose en el guión estándar. No se me puede pedir que crea eso, tartamudeó. La autoridad desapareció de su voz. No espero que creas nada, respondió Elena, su voz ahora de acero frío. Espero que hagas tu trabajo correctamente, lo que incluye no perfilar racialmente a los ejecutivos que trabajan aquí. Nombró el sesgo directamente, claramente. Me detuvo porque soy una mujer latina con uniforme que se movía rápido. Y decidió que yo era sospechosa a pesar de mi placa y mi urgencia. Eso no es seguridad, oficial Rohr. Eso es discriminación. De repente, la puerta del PICU se abrió de golpe. El doctor Alan Chu, el médico tratante del PICU, salió frenético. «Doctora Vargas», gritó al verla bloqueada por el guardia de seguridad. «Gracias a Dios. Tenemos un paciente empeorando en el 307. La laceración es grave. Necesitamos intervención quirúrgica ahora. ¿Qué está pasando aquí?» Alan Chu tenía 50 años. Un médico muy respetado y colega de Elena desde hace más de una década. Corrió a la escena al ver a Elena, la jefa de personal médico del hospital, siendo retenida por un guardia de seguridad. Miró a Rohr. Me quedé boquiabierta. «Usted, oficial, ¿qué está haciendo?» «Esta es la doctora Vargas.
Ella es la jefa de personal médico. Estamos en medio de un código azul. La vida de un niño está en riesgo. La cara de Rohr pasó de pálida a blanco fantasmal. Las imágenes de seguridad capturaron el puro terror en sus ojos cuando el peso de su error se volvió innegable. Miró el código azul que corría en el monitor del PICU, el lenguaje corporal frenético del médico tratante, y luego a la mujer a la que acababa de amenazar con arrestar. Ella es la jefa de personal médico, repitió Alan lentamente, dándose cuenta de que Rohr no tenía idea de con quién estaba tratando. Ella dirige todo este edificio. Usted acaba de retrasar una respuesta de cuidados críticos. Rohr comenzó a tartamudear disculpas. Yo no sabía, solo estaba aplicando la política. La placa estaba cubierta. Elena lo interrumpió. Su paciencia se había evaporado por completo, reemplazada por una furia profesional enfocada. Alan, empieza con la oclusión temporal. Estoy detrás de ti. La doctora Vargas se volvió hacia el guardia, su voz atravesando el pasillo. Dame tu nombre, tu número de placa, el nombre de tu supervisor y el número de incidente de esta detención. Tienes exactamente 30 segundos antes de que contacte personalmente al director ejecutivo y a la junta directiva sobre interferencia con la atención al paciente. Rohr, derrotado, dio la información, su voz temblando. Elena la documentó al instante. Luego se apresuró a pasar junto a él al PICU, la urgencia del niño moribundo teniendo precedencia inmediata sobre la humillación que acababa de soportar. Alan Chu miró a Rohr, todavía paralizado en el pasillo. «Te metiste con la persona equivocada, amigo», murmuró, y luego siguió a Elena al PICU. Rohr se quedó solo en el pasillo, el sonido de la sirena del código azul todavía resonando. En un minuto llegó un supervisor, el sargento Héctor Morales, el comandante de turno de Allied Protection Services, un veterano de 15 años que había revisado el historial de quejas de Rohr múltiples veces, corrió a la escena. Vio a Rohr solo, las luces del PICU parpadeando código azul y el lenguaje corporal frenético del médico tratante. No necesitó un informe. «Rohr, ¿qué demonios pasó?», exigió Morales. Rohr intentó explicar tropezando con sus palabras, afirmando que la placa estaba oculta, afirmando que solo estaba aplicando las reglas. Morales señaló hacia el PICU. «¿Detuviste a la doctora Vargas?» Rohr asintió lentamente. No sabía quién era, sargento. «Ella es la jefa de personal médico, idiota», rugió Morales, bajando la voz al instante cuando pasó una enfermera. «Tenemos su foto publicada en la oficina de seguridad. Detuviste a la jefa de personal médico durante un código azul porque es una mujer negra con uniforme, ¿verdad?» Rohr miró al suelo sin ofrecer respuesta. Morales contactó inmediatamente al jefe de seguridad del hospital, eludiendo la cadena de mando de la empresa contratada. A Rohr se le ordenó presentarse inmediatamente en la oficina de seguridad y entregar su placa y radio. Se podía ver que Rohr sabía, incluso mientras se alejaba, con los hombros caídos, que su trabajo había terminado. La figura de autoridad confiada de 10 minutos antes se había ido, reemplazada por la comprensión gradual y enfermiza de un fracaso catastrófico. ¿Crees que un oficial de seguridad que detiene a un ejecutivo durante una emergencia de vida o muerte debería enfrentar cargos criminales por interferencia con la atención al paciente? Deja tu respuesta abajo. La doctora Vargas pasó las siguientes 3 horas en cirugía, coordinando la respuesta crítica que salvó al niño en la sala 307. Solo después de que el paciente estuviera estable, transportado y descansando en recuperación, se permitió procesar la violación que había sufrido. Fue directamente a su oficina,
documentó cada detalle del encuentro. El nombre de Rohr, el número de placa, el diálogo preciso, el momento del código azul, los nombres de los testigos, y envió el relato detallado no solo a Morales, sino directamente al director ejecutivo del hospital, al jefe de personal, al presidente de la junta directiva y a su abogado personal de derechos civiles. No solo estaba presentando una queja interna, estaba construyendo un caso federal a prueba de balas. A la mañana siguiente, el hospital actuó con rapidez. Scott Rohr fue inmediatamente prohibido de regresar a las instalaciones. El sargento Morales, bajo instrucciones directas del director ejecutivo del hospital, entregó un informe detallando las 12 quejas previas de Rohr, 10 de las cuales involucraban perfilamiento racial de personal de color. El patrón era innegable. Rohr no había estado aplicando la política, había estado aplicando sus propias suposiciones sobre quién pertenece a la autoridad. La doctora Vargas convocó una reunión de emergencia con el director ejecutivo, el jefe de recursos humanos y el gerente regional de Allied Protection Services. En esa reunión, Elena no se centró únicamente en Rohr. Presentó datos que había solicitado personalmente al departamento de TI del hospital. En los últimos 18 meses, las detenciones de seguridad en áreas restringidas mostraron que el personal negro y latino fue detenido y cuestionado a tasas 4 veces mayores que el personal blanco, a pesar de representar menos del 40% del personal médico y técnico. Los datos demostraron que Rohr era simplemente una extensión de un sesgo sistémico que la empresa de seguridad contratada había permitido. El contratista de seguridad intentó defender su capacitación. Elena acalló la defensa al instante. Afirmó claramente que si su capacitación producía guardias que no podían reconocer a la jefa de personal médico o que aplicaban selectivamente las políticas basándose en la raza, su contrato no solo era inútil, sino que dañaba activamente la misión y la cultura del hospital. Le dio a Allied Protection Services 3 opciones. 1. Terminación inmediata de Rohr y su supervisor inmediato. 2. Una revisión integral de sus protocolos de capacitación con supervisión del equipo de diversidad e inclusión del hospital. Y 3. Informes públicos trimestrales de todos los datos de detención. O 4. Terminación inmediata de su contrato multimillonario. El contratista eligió las opciones 1, 2 y 3. No podían permitirse perder un contrato importante con un hospital universitario. Sin embargo, las consecuencias no terminaron con el despido de Rohr. El abogado de Elena señaló que, si bien Rohr se había ido, el hospital aún tenía la responsabilidad última de contratar con una empresa cuyas políticas permitían la discriminación sistémica. Elena, que había pasado su carrera lidiando con microagresiones y negación institucional, sabía que sin consecuencias financieras, las instituciones rara vez lograban un cambio genuino y duradero. Presentó una demanda formal de derechos civiles en un tribunal federal bajo la sección 1933 del Código de Estados Unidos. La demanda nombraba a Scott Rohr, a la empresa de seguridad y al Hospital Universitario Metropolitano. Las acusaciones eran devastadoras: perfilamiento racial, detención ilegal, infligir intencionalmente angustia emocional y, lo más poderoso, interferencia deliberada con la atención al paciente. Los abogados del hospital revisaron la evidencia. Las imágenes de seguridad capturadas desde múltiples ángulos en el pasillo del PICU, con audio del Dr. Chu gritando sobre el código azul y las justificaciones balbuceantes e inexistentes de Rohr, eran indefendibles. La jefa de personal médico, muy respetada,
respondiendo a una emergencia de vida o muerte, detenida por un oficial de seguridad con un patrón documentado de sesgo. La óptica era catastrófica. Si esto llegaba a juicio, el jurado vería a una médica profesional dedicada a salvar la vida de un niño tratada como una criminal en su propio lugar de trabajo. Todo porque no encajaba en el estereotipo sesgado de Rohr. La ciudad llegó a un acuerdo rápidamente. 9 meses después del incidente, la doctora Elena Vargas recibió una indemnización de $4,2 millones. El acuerdo no incluyó admisión de culpabilidad, pero el pago financiero y las reformas posteriores obligatorias hablaron mucho. Scott Rohr fue despedido formalmente 11 semanas después del incidente. La carta de despido fue explícita y final. El oficial Rohr demostró un patrón sostenido de perfilamiento racial documentado a través de 12 quejas en 4 años. Su detención de la jefa de personal médico durante un código azul de emergencia, a pesar de la clara identificación verbal, constituyó una falta grave, detención ilegal e interferencia deliberada con la atención crítica al paciente. Sus acciones violaron la política del departamento, la confianza institucional y las protecciones constitucionales. Su empleo se rescinde de inmediato. El nombre de Rohr fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación, lo que garantiza que nunca más trabajaría en cumplimiento de la ley o seguridad con licencia. Intentó apelar, pero el Consejo Legal de la empresa de seguridad, ante el video del Código Azul, retiró su apoyo. Rohr emitió una breve declaración a través de un abogado. Cometí un grave error de juicio durante una situación de alto estrés. Permití que mis suposiciones anularan el procedimiento adecuado y causé daño a la doctora Vargas y a la comunidad hospitalaria. Acepto la responsabilidad y me disculpo. La disculpa llegó demasiado tarde y significó demasiado poco. El Hospital Universitario Metropolitano enfrentó un intenso escrutinio. Como Allied Protection Services, el proveedor contratado, mantuvo a Rohr en su personal durante 4 años, a pesar de 12 quejas que mostraban un patrón obvio de perfilamiento racial contra el personal de color. ¿Por qué la administración del hospital no intervino antes para abordar el patrón de quejas contra su propio personal? La posterior revisión de asuntos internos, realizada bajo el escrutinio del equipo legal de Elena, confirmó un fallo en todo el sistema. Las quejas contra la seguridad contratada se registraban, pero rara vez se analizaban en busca de patrones generalizados. Se presionaba a los supervisores para que resolvieran rápidamente a los oficiales debido a la escasez de personal. No existía ningún mecanismo eficaz para apartar a los oficiales con quejas documentadas y repetidas de perfil racial de puntos de acceso crítico. Las reformas se anunciaron 8 meses después. La formación obligatoria sobre sesgos implícitos se centró específicamente en entornos profesionales y el reconocimiento de la jerarquía. A la oficina del director médico se le otorgó supervisión obligatoria y poder para citar datos de detenciones de seguridad desglosados por raza y ubicación. Cualquier oficial de seguridad con 3 o más quejas relacionadas con perfilamiento racial sería puesto de inmediato en servicio administrativo de escritorio, a la espera de una reevaluación psicológica y posible despido. El hospital creó un nuevo puesto de director de diversidad, que reportaba directamente al CEO. Facultado para auditar todos los contratos de terceros en busca de prácticas discriminatorias. La doctora Elena Vargas testificó ante una audiencia conjunta del ayuntamiento y la junta directiva del hospital. Su testimonio fue medido, factual y devastadoramente efectivo.
Soy el director médico de esta institución. Tengo el máximo nivel de autoridad en lo que respecta a la atención al paciente y la supervisión de médicos. Estaba respondiendo a un código azul. Un niño estaba a minutos de morir y el oficial Rohr me bloqueó físicamente el paso. Exigió identificación y desestimó mi autoridad porque en su mente una mujer latina que se movía rápidamente con uniforme no podía ser una ejecutiva. Vio una amenaza donde cada profesional médico veía a una colega respondiendo para salvar una vida. Hizo una pausa, mirando al otro lado de la sala. Esto no se trataba solo de una verificación de identidad. Se trataba de un sistema que documentó que el oficial Rohr acosó a personas de color en puestos de autoridad 12 veces y falló en detenerlo 12 veces. Tuvo que detenerme a mí, la máxima ejecutiva médica del hospital, durante un código azul literal, para forzar la acción que debería haber ocurrido después de la tercera queja. Declaró que la indemnización de $4,2 millones no significaba nada si se permitía que persistiera la cultura subyacente de sesgo. Esto no fue solo una detención ilegal. Fue la prueba de que para algunos oficiales ninguna credencial, ningún nivel de logro y ninguna emergencia médica son suficientes cuando el sesgo racial ya ha tomado la decisión. Elena Vargas mostró su identificación, se identificó verbalmente y citó la urgencia del código azul. Rohr lo ignoró todo. Su sesgo era tan completo que anuló la visión de un médico intentando salvar una vida. Así es como opera el racismo sistémico en espacios críticos como los hospitales. Es la suposición de que los profesionales de color no pertenecen a puestos de respeto. Es la negativa a verificar la evidencia que contradice las preconcepciones. Es la utilización del poder de seguridad como arma para imponer límites invisibles sobre quién tiene derecho a realizar trabajos que salvan vidas sin sospecha. La carrera de Scott Rohr ha terminado. Eso es justicia. El hospital pagó $4,2 millones. Eso es rendición de cuentas. Pero el dinero y los despidos no deshacen el trauma. No restauran la dignidad de moverse por el lugar de trabajo durante una emergencia sin ser tratado como un criminal. No borran el recuerdo de tener que pelear con un guardia de seguridad mientras un niño moría a minutos de distancia. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Implementarán los hospitales finalmente controles después de 3 quejas en lugar de esperar a 12? ¿Finalmente enseñarán que el director médico es el director médico independientemente de las batas que use? ¿Finalmente aceptarán que perfilar al personal del hospital no es seguridad, es discriminación con una placa? Porque si no arreglamos el sistema que mantuvo a Scott Rohr patrullando los pasillos de cuidados intensivos durante 4 años a pesar de 12 quejas, entonces solo estamos esperando al próximo oficial, a la próxima víctima, a la próxima indemnización de varios millones de dólares. La doctora Vargas utilizó una parte de su indemnización para establecer un programa de becas para estudiantes minoritarios que cursan carreras en administración hospitalaria y medicina de cuidados intensivos. Quería asegurarse de que la próxima generación de líderes fuera tan diversa que ningún guardia de seguridad pudiera asumir que estaban fuera de lugar. Todavía trabaja en el Metropolitan University Hospital, muy respetada y más poderosa que nunca. Todavía usa batas para su trabajo nocturno. Pero ahora, cuando camina por los pasillos de cuidados intensivos, los oficiales de seguridad la saludan por su nombre y título, habiendo revisado las grabaciones de Rohr como capacitación obligatoria. Ella es un recordatorio físico de que las credenciales importan, la competencia importa y el sesgo tiene consecuencias.
Scott Rohr intentó encontrar trabajo en seguridad privada fuera de Chicago. La entrada en el Índice Nacional de Desertificación y el incidente ampliamente reportado que involucró el Código Azul hicieron imposible. Finalmente aceptó un trabajo no de seguridad, trabajando en mantenimiento en un parque de oficinas suburbano. Él culpó al hospital, a los medios y a la corrección política. Nunca entendió que el problema principal era su propia incapacidad para priorizar el hecho sobre la suposición. Las imágenes de las cámaras de seguridad, aunque nunca se publicaron, todavía se utilizan en la formación. Los nuevos reclutas ven las imágenes del pasillo del Código Azul y aprenden lo que sucede cuando se sustituye el sesgo racial por la verificación y el juicio profesional. Las imágenes capturan el momento en que un oficial local, enfocado completamente en el color de la piel y la velocidad, amenazó con detener al ejecutivo del hospital responsable de la acreditación de la instalación. Muestra los segundos cruciales perdidos en una confrontación innecesaria, destacando el riesgo que Rohr impuso a un paciente que necesitaba intervención inmediata. Es un ejemplo claro de cómo la autoridad, cuando es ejercida por sesgos, compromete no solo los derechos civiles, sino la seguridad pública básica. 3 años después, la doctora Vargas reconoce que el trabajo no ha terminado. El progreso no significa perfección, pero el sistema es mejor de lo que era, y la cultura ha cambiado mediblemente. Eso importa. Se negó a simplemente irse. Documentó todo, aprovechó su poder institucional y forzó el cambio institucional. Ese es el poder de negarse a aceptar la discriminación. Enseñó a todos los involucrados, desde el contratista de seguridad hasta el ayuntamiento, que la dignidad es la base y que salvar la vida de un niño tiene prioridad sobre las suposiciones raciales de un guardia de seguridad. Imaginen la escena. Las luces rojas intermitentes, el anuncio frenético de Código Azul sonando por los altavoces, las puertas abriéndose y cerrándose, y el director médico, la persona en la que confiaba todo el hospital, siendo retenido porque el oficial Rohr pensó que ella parecía sospechosa. Creó un momento de profundo riesgo para la seguridad pública y una violación constitucional mientras usaba una placa que se suponía que protegería la instalación. Es por eso que historias como esta deben ser contadas. Exponen los sistemas que permiten que los oficiales con sesgos documentados permanezcan de servicio hasta que creen un desastre que no se pueda ignorar. Porque cada persona, independientemente de su raza, merece existir y desempeñar sus funciones profesionales sin ser tratada como sospechosa hasta que se demuestre su inocencia. La doctora Vargas demostró que incluso cuando la autoridad se ve amenazada por los más altos niveles de poder institucional, la rendición de cuentas es posible cuando alguien tiene el conocimiento, la documentación y la determinación para exigirla. Convirtió un momento de humillación en un mandato para la reforma sistémica. Todo el episodio sirvió como un doloroso recordatorio de que los profesionales exitosos de raza negra y morena son a menudo objeto de perfilamiento, incluso en sus propios lugares de trabajo. Rohr no detuvo a un visitante al azar, detuvo a un ejecutivo conocido. No pudo reconciliar la imagen de una mujer latina con uniforme de servicio con el título de director médico. Esa disonancia arraigada en un sesgo no desafiado se convirtió en la base de su ruina. El posterior análisis profundo de los protocolos de capacitación interna de Allied Protection Services reveló patrones perturbadores. Su capacitación enfatizaba la presencia física y la disuasión sobre la desescalada y la conciencia situacional, especialmente en lo que respecta a las credenciales del personal interno.
Trataron al personal del hospital de color como una amenaza externa en lugar de miembros integrales de la organización. Esta cultura se expuso porque la doctora Vargas tenía el poder de exigir datos sin la evidencia medible que mostrara patrones discriminatorios de detención durante 18 meses. Las acciones de Rohr podrían haber sido desestimadas como un malentendido aislado durante un evento de alto estrés. Los datos, sin embargo, demostraron que era sistémico. El patrón era más claro que cualquier fotograma de video individual. La disculpa inmediata del médico asistente de PICU, Alan Chu, y el posterior apoyo del sargento Morales y la administración del hospital proporcionaron un contraste necesario. Demostró que, si bien Rohr representaba el fracaso del sistema, había profesionales dentro de la estructura que reconocieron la gravedad de la violación constitucional y la amenaza a la seguridad del paciente. La oficial Jennifer Cole, en un incidente relacionado, y el sargento Marcus Robinson, de manera similar, ejemplificaron a quienes eligieron el profesionalismo sobre el sesgo. Su rápida intervención y documentación profesional resultaron cruciales para garantizar que la destitución de Rohr fuera rápida y definitiva. Si el oficial de respaldo de Rohr hubiera compartido su mentalidad agresiva, la confrontación podría haber escalado a lo físico, transformando una situación ya volátil en una tragedia, muy parecida a los casos que involucran al suboficial Kavanaugh o al oficial Webb. La indemnización de $4,2 millones, aunque sustancial, reflejó la combinación única de perfilamiento atroz y la interferencia de alto riesgo con una función hospitalaria crítica. El equipo legal del hospital entendió que el jurado no solo castigaría la violación constitucional, el perfilamiento racial y la detención ilegal, sino también el riesgo para el paciente, una medida punitiva que justificaba el alto costo. La doctora Vargas, que había pasado décadas salvando vidas pediátricas, vio su propia vida definida por el momento en que fue acusada de allanamiento en sus propios pasillos. Habló conmovedoramente en consejería privada sobre la ansiedad persistente, la hipervigilancia cada vez que se acercaba un guardia de seguridad, la violación de su santuario. Muy parecido a lo que sintió el agente especial Davis en su propia casa. Ese sentimiento, el trauma de que se cuestione tu pertenencia, es el precio que las indemnizaciones nunca cubren realmente. Las reformas implementadas por el Metropolitan University Hospital fueron estudiadas por otros sistemas de atención médica en todo el país. El nuevo requisito de verificación obligatoria de credenciales de alto nivel antes de detener a cualquier miembro del personal en áreas críticas se convirtió en un protocolo estándar. Además, el establecimiento de la oficina del director médico como un mecanismo de supervisión para las operaciones de seguridad puso fin de manera efectiva a la práctica de la seguridad contratada, operando sin rendición de cuentas interna. La doctora Vargas aprovechó su poder posicional no solo para destituir a un mal actor, sino para cambiar fundamentalmente la dinámica de poder dentro de la institución. Utilizó la crisis como una palanca para obligar al sistema a abordar sus fallos sistémicos, asegurando que las 12 quejas presentadas por sus predecesoras no cayeran nuevamente en el vacío burocrático. El abogado defensor de Scott Rohr intentó argumentar que el entorno de alta presión del Código Azul justificaba la postura agresiva de Rohr. Argumentaron que Rohr simplemente estaba siguiendo el ethos arraigado de ver algo, decir algo, que la seguridad estaba entrenada para priorizar.
Este argumento fracasó espectacularmente porque el video documentó la identificación clara, tranquila y repetida de sí misma y su misión por parte de la doctora Vargas. Su profesionalismo durante todo el encuentro hizo imposible que Rohr afirmara que ella estaba siendo agresiva o poco cooperativa. Ella controló la confrontación a través de un conocimiento y compostura superiores, obligando a Rohr a revelar su falta de justificación directamente a la cámara. Las imágenes de seguridad demostraron más allá de toda duda razonable que la decisión de Rohr de perseguir la detención fue un acto de sesgo deliberado, no de necesidad profesional. La historia sirve como un profundo caso de estudio en conciencia jurisdiccional, incluso dentro de los confines de una institución privada. Rohr, un guardia de seguridad privado, creyó erróneamente que su autoridad contractual sustituía la autoridad profesional del director médico durante una emergencia. Confundió su rol limitado con poder ilimitado. La doctora Vargas, al igual que el agente especial Blake o el abogado Banks, entendió que las credenciales definen la jurisdicción y los límites profesionales. Rohr aprendió esa lección de la manera más costosa posible. ¿Deberían los hospitales estar obligados a instalar sistemas de monitoreo en tiempo real que señalen las interacciones de seguridad que involucren a personal de color para su revisión inmediata por parte de supervisores? Déjamelo saber en los comentarios. El impacto a largo plazo de este incidente en la industria de la seguridad contratada fue sustancial. Allied Protection Services perdió el lucrativo contrato del Metropolitan University Hospital. La noticia se extendió por la industria de la salud. Los hospitales no querían el riesgo de pasivos multimillonarios similares. Los nuevos contratistas de seguridad que asumieron las cuentas hicieron de la capacitación en sesgos y el reconocimiento de ejecutivos sus principales prioridades. Ese es el efecto dominó de la rendición de cuentas. Un incidente manejado correctamente puede cambiar el enfoque de toda una industria hacia la discriminación. Demostró que enfrentarse a la injusticia no se trata solo de vindicación personal. Se trata de forzar el cambio necesario que proteja a la próxima generación de profesionales. La doctora Vargas, la cirujana pediátrica, se convirtió en la defensora reacia, utilizando su experiencia traumática y el dinero de su indemnización para construir una base para la justicia institucional. La lección final es que el logro profesional y la competencia crítica no te eximen del sesgo racial. Pero cuando eres objetivo, conocer tus derechos, documentar todo y tener la determinación de luchar pueden desmantelar los sistemas que permitieron que el sesgo floreciera. Esto no se trató solo de un código azul. Se trató de la necesidad de exigir que la autoridad respete la dignidad de quienes se ganan su lugar.